Bienvenidos a Faro Profético, el programa que ilumina la oscuridad de nuestro tiempo. Con la luz de la profecía bíblica, en una era de incertidumbre y cambio, navegamos las aguas turbulentas del presente y exploramos el cumplimiento de las Escrituras Sagradas, revelando las señales de los tiempos y lo que está por venir. Únete a nosotros en este viaje espiritual y educativo, donde analizaremos los eventos actuales bajo la luz divina de las Escrituras. Porque la profecía no es solo historia escrita, es una guía para la humanidad en estos tiempos finales. La profecía no solo nos ofrece conocimiento, sino que también forma y transforma nuestro carácter, preparándonos para afrontar los desafíos en estos tiempos cruciales. Porque el conocimiento de lo que ha de venir nos prepara para afrontar el presente. Comenzamos. Una bienvenida especial a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en este momento, también a los que están en sus hogares viéndonos y a los que llegarán más adelante y nos verán por medio de este canal Faro de Esperanza TV. Y bueno, para nosotros ha sido un gusto empezar este ministerio. Ya hemos comenzado a subir algún material que está disponible y que ustedes pueden ver si no lo han hecho, donde hemos podido compartir con ustedes en el campestre que se realizó empezando este año, en enero precisamente, donde nos acompañaron el doctor Luis Báez y el pastor Maurice Berry. Pero en este momento queremos empezar una serie que yo sé que les va a gustar mucho porque es una serie fascinante, que es el tema de la profecía. Y para eso vamos a utilizar un programa dentro del canal que se llama Faro Profético. El propósito de este programa es poder compartir con ustedes y cubrir lo que la palabra de Dios dice acerca de los eventos que están ocurriendo, que han ocurrido y que están por ocurrir. Así, hermanos, que yo quisiera empezar en este momento tal vez profundizando ya en un tema, en un capítulo de Daniel o de Apocalipsis, pero desafortunadamente no lo puedo hacer porque necesitamos colocar las bases que nos van a ayudar a entender correctamente la profecía. Y para eso quiero compartir un texto de la Biblia. Quiero invitarles a buscar segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19. Y para eso, antes, quiero invitarles para que me acompañen a orar. Yo me voy a colocar de rodillas y ustedes van a seguir la oración. Padre Celestial, en este momento, Señor, elevamos nuestras mentes hacia ti, reconociendo de que tú eres poderoso, de que tú eres el que tiene la sabiduría, y donde queremos, Señor, escudriñar tu palabra. Y para eso queremos invitarte para que sea el Espíritu Santo el que coloque cada pensamiento, cada aplicación a nuestras vidas, y para que también acompañes a cada una de las personas que en este momento nos acompañan. Cualquier necesidad que pueda haber en nuestro medio, en tus manos la colocamos para que tú puedas responder de acuerdo a tu voluntad. Porque lo hacemos no confiando en nuestros méritos humanos, sino más bien en los méritos preciosos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar a colocar las bases para poder estudiar las profecías bíblicas. Y para eso vamos a comenzar estudiando dos temas que tienen que ver con el método de interpretación profética. ¿Y por qué es importante, hermanos, entender eso? Porque de acuerdo a la posición que yo tenga
y el método que esté utilizando para interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis y las demás profecías, pues sencillamente voy a llegar a una posición y la voy a entender de una manera. Por eso necesitamos entender cuál es el método correcto que debemos utilizar. Pero realmente vamos a empezar en este tema estudiando algo así como la historia denominacional que se ha utilizado en la Iglesia Adventista para entender las profecías. Pero vamos a estudiar la historia denominacional en relación con las posiciones que la Iglesia ha tenido a través de cada época. Y para ello es importante, hermanos, que nosotros podamos, como les decía, tener un recuento de esta historia dentro de la iglesia, porque hoy más que nunca, pues escuchamos los vientos que soplan en cuestión de profecía, donde tal vez escuchamos una posición, escuchamos otra, uno dice una cosa, otro dice otra, y inclusive con pastores muy reconocidos, con ministerios ya establecidos a nivel mundial, pero que aunque están tratando de hacer un ministerio muy bonito, pero tal vez las posiciones que tienen no concuerdan con la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, para empezar, un párrafo del espíritu de profecía que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 355. Dice la inspiración: desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de los tiempos o los sazones. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso solo en su potestad. Pero miren, hermanos, cómo termina ella. Dice: pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios e incluso gastar sus recursos, su dinero en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extravía las almas por senderos falsos. Y después ella dice: es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner la mentira el sello de la verdad. Aquí hay varias cosas, hermanos, que es muy interesante, que son tremendas. Una de ellas es que realmente estos hombres están invirtiendo su tiempo, su talento y sus recursos para hacer un trabajo. Y eso no es que esté mal. Lo que ella dice es que estos hombres inclusive pueden ser buenos hombres, pero no es por causa de atacar al hombre, sino porque enseñan el error. Y para eso es necesario que nosotros comprendamos y estudiemos la palabra de Dios tal cual como está ahí. Miren, hermanos, que hay un pensamiento que es de un historiador, de un poeta y filósofo español. Él escribió de la siguiente manera, y creo que muchos de ustedes tal vez han escuchado estas palabras: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Interesante. El hombre que no conoce la historia pasada está condenado a repetir. Y si nosotros no conocemos nuestra historia denominacional, si no conocemos nuestra historia eclesiástica,
pues puede ser que repitamos lo que no sabemos que ha ocurrido. De hecho, el libro Eventos de los Últimos Días, página 64, la escritora dice lo siguiente: al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me llena de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en la historia pasada. Por eso yo quiero, hermanos, que en este tiempo que nos queda, podamos estudiar la historia de la iglesia en relación con las posiciones proféticas que se han tenido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día desarrolla una misión divina, predicando el Evangelio eterno a un mundo que está en continuo cambio. Por su naturaleza del movimiento profético, o sea, por la manera como se originó el movimiento que fue profético, desde su inicio se interesó en las profecías para estudiarla, para enseñarla y para evangelizar por medio de ella y hasta orientar la vida cotidiana y espiritual de cada miembro. Entonces, noten, hermanos, que es importante cómo la profecía cumple una función importante porque se estudia, se enseña, se predica y se evangeliza por medio de ella, pero también orienta la vida espiritual del miembro de la iglesia. Por eso, afrontó el reto de interpretar desde los principios los eventos anunciados mayormente en Daniel y Apocalipsis y discernir cuáles se estaban cumpliendo en sus días y cuáles no. Pero este reto, hermanos, no es solamente o no ha sido solamente para esa generación, sino para cada etapa y para la generación a la cual nosotros hemos llegado. Bueno, la interpretación mayoritaria de la iglesia después de 1844 fue orientada e influenciada por Elena y Jaime White. Ellos dos enseñaron la posición de que el papado ocupaba el centro del escenario profético, proyectando los engaños hasta el fin del tiempo. En esa época de 1844, tal vez 2 décadas, ellos pensaban y enseñaron que el papado era el centro de la profecía. Pero, sin embargo, para 1870, uno de los líderes conocidos de la iglesia conocido como Urias Smith, que nació en 1832 y murió en 1903, terminó haciendo eco de otras interpretaciones populares de sus días e influido por la creencia premilenialista que enseña que la segunda venida de Cristo será antes de los 1000 años y que en eso está correcto, pero que también son dispensacionalistas donde se cree que se construirá un tercer templo y que la bestia lo profanará y ocupará el lugar en el templo antes de la segunda venida. Estas ideas estaban en boga en ese momento y comenzó a sugerir Urias Smith que Turquía cumplía con las características delineadas en Daniel 11 del 36 al 39. Entonces, noten, hermanos y amigos, cómo aquí se comenzó a hacer un giro, donde la posición era que el papado cumplía con las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero ahorita se está enseñando que ya no era el papado, sino Turquía. Ahora, Daniel 11, del 36 al 39 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y bueno, siguen los otros versículos y aquí vemos cómo, hermanos, este rey se alzará contra el verdadero Dios. Y lo que pensaba Uriah Smith era que el que cumplía esta profecía, estos eventos en contra del Dios verdadero, iba a ser Turquía. Unos años después, con la publicación de un libro muy conocido en la iglesia, el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, se popularizó en la iglesia su punto de vista. Los predicadores se basaron allí muchos de sus sermones y series de evangelización. Y al difundirse se tomó como libro de colportaje y pasó a ser la visión oficial de la iglesia adventista. O sea, se comenzó a enseñar que Turquía era el centro de la profecía que iba a estar en contra de Dios. Por otra parte, Uriah Smith ocupaba una posición de influencia en ese momento como editor de una de las revistas más reconocidas en el ámbito adventista, conocida como la Rivian and Herald. De modo que sus opiniones eran muy respetadas. Y al morir Jaime White, que murió en 1881, su punto de vista quedó sin ningún contrapeso. Así que fue muy interesante, hermanos, como ustedes han ido viendo lo que ha estado sucediendo. Después de Elena y Jaime White, Uriah Smith colocó otra posición donde por haber editado el libro Daniel y Apocalipsis, por ser el director de uno de los periódicos más importantes de la iglesia y porque Jaime White murió, entonces quedó él sin que nadie le refutara. Pues bien, Smith llegó a interpretar Apocalipsis 16, del 12 al 14, donde se habla del sexto ángel que derrama la copa y donde cae la plaga. Esta plaga dice de la siguiente manera, estos textos dicen de la siguiente manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlas a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que aquí encontramos el tema que ha sido también muy polémico, como el tema del Armagedón. Pues bien, Uriah Smith, explicando estos versículos, dijo que el Éufrates era Turquía, nación por la cual fluía el río, y que el Armagedón se lucharía en Jerusalén, en la Jerusalén literal. Smith también propuso que el rey del norte era Turquía. El punto crítico de esta exposición de Uriah Smith descansaba sobre la aseveración de que la retirada de Turquía de Europa sería una señal de que estaba por ocurrir el retorno de Cristo a la tierra. Entonces, noten, hermanos, cómo por una mala interpretación también se está acercando un tiempo donde él decía que en el momento que eso ocurriera, entonces Jesús iba a regresar por segunda vez a esta tierra. Él explicó que el sexto ángel derramaría su copa sobre el gran río Éufrates y que este era un símbolo del imperio otomano, turco, y el agotamiento de sus aguas denota el consumo total y el derrocamiento de este poder. La profecía era una predicción de la expulsión
de ese país de Europa y del establecimiento de su capital en Jerusalén. Entonces, miren lo que sucedió. Urias Smith colocó una posición diferente a la que había colocado Elena de White y Jaime White y otros pioneros, donde para ellos el centro de la profecía que se iba a poner al ministerio de Dios era el papado, pero Urias Smith ahorita dice que era Turquía. Al fallecer Urias Smith en 1903 comenzó una tercera fase en la interpretación adventista. Ya no estaba Elena ni Jaime White ni estaban Urias Smith, así que un hombre conocido como W.A. Spicer fue el promotor. Este influyente editor de la Rivian and Herald, que también llegó él a ser presidente de la Conferencia General, defendió la creencia de que los espíritus malignos de Apocalipsis 16, del 13 al 14, que ya leímos donde dice que hay 3 espíritus a manera de ranas que salen, dice él, de que ahorita estos espíritus iban a estar en su época en todo el mundo para el gran Armagedón, y en ese momento donde él vivió, para él el gran Armagedón era la Primera Guerra Mundial. Él declaró que ante nuestros ojos la profecía se estaba cumpliendo. Así que noten que para esa época ya se estaba cumpliendo, iba a ocurrir la Primera Guerra Mundial. Y siempre que hay un evento grande, se busca como adaptar la profecía a ese evento, no el evento a la profecía. Así que, por ser la primera Guerra Mundial, un evento que en ese momento no se había visto nunca, se comenzó a especular con algunas clases de profecías de la Biblia y a interpretarla en ese contexto. Tanto que él dijo que las profecías se estaban cumpliendo para el retorno de Jesús. Lógicamente, las ideas de Urias Smith habían allanado el camino para que los escritores adventistas vieran la Primera Guerra Mundial como el Armagedón. Incluso el presidente en ese momento de la Asociación General, conocido como el pastor Arthur G. Daniels, muy conocido, escribió en 1916 en una edición extra de la Rivian and Herald titulada La cuestión del Oriente, que la inminente caída de Turquía como el reino del norte prepararía el camino para la batalla del Armagedón. Seguidamente vendría el tiempo de angustia de Jacob, predicha por el profeta Daniel, y un paso después vendría Jesús por segunda vez. Noten, hermanos, cómo estas posiciones estaban haciendo que la iglesia especulara para esa época en la Primera Guerra Mundial en relación con las profecías. Sin embargo, en 1917, cuando las fuerzas británicas, inglesas, en lugar de Turquía, entraron en la antigua ciudad de Jerusalén, esta interpretación de Urias Smith sobre Daniel 11 ya no parecía tan pronto cumplimiento como sus seguidores pensaban. En la conferencia bíblica de 1919, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, no se habían cumplido las expectativas de las interpretaciones. M.C. Wilcox y algunos otros ya estaban convencidos de que el papado debía entenderse como el rey del norte. O sea, ya habían otras mentes que habían comenzado a estudiar y volver nuevamente a la posición original, donde pensaban que no era Turquía, sino que era nuevamente el papado, el rey del norte. Wilcox vio la lucha que el profeta Daniel describió, en la que finalmente se destruía el rey del norte, como eventos terrenales en una fase del conflicto espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Que Urias Smith aún hoy sea contado entre los futuristas más representativos de la iglesia, aunque solo tocó parte de ese terreno. Debiera ser una advertencia, hermanos,
para aquellos que pretenden en este momento estar iluminando la escatología adventista con estos enfoques. Por eso leíamos de que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y si nosotros no sabemos lo que pasó con Uriah Smith, cómo él interpretó de una manera futurista las profecías de Daniel y Apocalipsis, pues sencillamente, como dice ahí, no tendremos esto como una advertencia de los enfoques futuristas que se están queriendo introducir o se han introducido en este momento en la iglesia. Los acontecimientos finales predichos en la Biblia son de naturaleza religiosa, pero de alguna manera los autores modernos se concentraron en la interpretación política de dichos acontecimientos. O sea, le dan una aplicación literal política. Con el colapso del Imperio Turco en 1922, algunos adventistas reexaminaron su posición en relación con Daniel 11 y se comenzó a reavivar la posición que se centra en el papado. A todo esto faltaba restablecer la hermenéutica escatológica en los escritos de Elena y Jaime White. Esa labor la desarrolló un pastor que el Señor levantó, conocido como Louis F. Ware. Él notó la inconsistencia entre las posiciones heredadas de Uriah Smith, o sea, hizo un repaso, y las enseñanzas de los escritos de Elena White acerca del desenlace del gran conflicto. De esta manera, él comenzó a sentar las bases de una nueva hermenéutica escatológica, que realmente no era nueva, sino que estaba volviendo al principio, cristocéntrica y espiritual, a la que ya habían estado enseñando que era una escatología política y literal. En realidad, muchos de los intérpretes adventistas estaban cometiendo el mismo error que los literalistas judíos, contemporáneos del primer advenimiento de Cristo, y los dispensacionalistas modernos. Porque recuerden, hermanos, que el enemigo no es un engaño nuevo, porque en el tiempo de Cristo, los judíos de su época todo lo aplicaron literalmente y políticamente. El periodo entre las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial que ya estudiamos que fue entre 1914 y alrededor de ese año, y la que siguió, en el periodo entre esas dos guerras dice que había una época de efervescencia en la interpretación profética. Había mucho movimiento en el mundo, así que comenzaron a haber nuevamente interpretaciones. En 1925, el pastor Anderson escribió un artículo en el que explicaba que como el papado para ese momento era un poder debilitado, Satanás fue en busca de nuevos caminos para esclavizar a la gente. El pastor Anderson creía que el papado declinaría notablemente antes del fin del mundo y que esto mismo estaba ocurriendo en sus días. El pastor Louis Ware, en diálogo con un ministro protestante en Nueva Zelanda, fue alertado de que el futurismo se estaba infiltrando en la iglesia adventista. Los que enseñan el futurismo, escribió el pastor Ware, luchan contra la verdad, se rebelan contra la palabra de Dios, resisten el testimonio del espíritu de profecía y dificultan el trabajo de la reforma. Promueven el progreso de la apostasía y se ponen a Cristo y ayudan al anticristo, decía él. El 22 de marzo y el 17 de mayo de 1932, Ware hizo caer unas bombas atómicas, entre comillas, figurativas, a su audiencia. Esta interpretación espiritual que él dio del Armagedón iba en contra de lo que muchos opinaban en su época, en contra de lo tradicional. Su primera conferencia fue lo que encendió la explosión inicial. La conferencia la tituló El peligro amarillo, planteando las preguntas ¿hacia dónde va Japón? Porque recuerden que en la Segunda Guerra Mundial aparentemente Japón tuvo una posición
prominente. Así que muchos estaban colocando a Japón ya dentro de las profecías bíblicas. Así que él dijo, ¿hacia dónde va Japón? ¿Irá a Palestina a través de la India? Él lo estaba haciendo de una manera de mofa. ¿Son los japoneses los reyes del Oriente? De la cual habla Apocalipsis capítulo 16. ¿Cumplirá Japón la profecía? Todas las preguntas que un tradicionalista respondería en esa época afirmativamente serían rotundamente refutadas por Ware, y él concluyó su conferencia diciendo que la Biblia no dice nada sobre Japón y no dice nada acerca de sus conquistas en ninguna dirección. La comprensión de Ware tenía sobre los conceptos que él tenía sobre los conceptos del rey del norte y del Armagedón se convertirían posteriormente, hermanos, en la comprensión adventista básica en este asunto que en este momento la mayoría tenemos. Esta tendencia ayudó a restaurar el foco cristocéntrico de la escatología adventista, previamente expuesto por James White y Elena White. Para impulsar el nuevo énfasis cristocéntrico fue también importante la exposición del pastor W.R. acerca del gran conflicto de entender, como lo explica la Biblia y el Espíritu de Profecía, el tema del gran conflicto. Así, hermanos, que es importante entender que cuando nosotros no tenemos una posición correcta acerca de la profecía, quitamos a Cristo como el centro de la profecía y ubicamos lugares y países o personas y las ubicamos como el centro de la profecía. El futurismo, hermanos, desactiva el mensaje del tercer ángel. Cuando estamos hablando que lo desactiva es que le quitamos la importancia que tiene el mensaje. El futurismo ha sido alentado por el papado debido a que señala a un anticristo militar. Una persona real que surgirá en Palestina en el futuro. Esto desvía la atención del papado como organización espiritual apuntada en la Biblia. Armagedón, explicaba Ware, es la guerra que ha comenzado en el cielo. Miren cómo él explicaba muy diferente a la posición del pastor Urias Smith. El pastor Louis Ware explicaba que el Armagedón era una guerra espiritual que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer contra Dios y contra la ley de Dios. Guerra que se trasladó al planeta Tierra a través de la historia, la cual alcanzará su clímax espiritual en el milenio, cuando se impondrá la marca de la bestia, que va a ser un día espurio y que nosotros sabemos que va a ser el primer día, el domingo, en lugar de la señal del séptimo día de Dios, el día sábado, y que llegará a su final después del milenio, cuando en una reunión literal con Satanás y sus seguidores traten de invadir la ciudad santa para luego ser totalmente destruidos. Si Armagedón fuera solamente un conflicto militar, como lo estaban explicando algunos líderes de la iglesia, un conflicto militar futuro en Palestina o en un lugar de esos, no tiene ningún valor espiritual presente ni futuro para el creyente, ni afecta su presente cristiano. Pero siendo que la conclusión del gran conflicto sí tiene un mensaje muy definido para los que ahora están involucrados en esta guerra, los principios básicos de cada lado del conflicto son los mismos en cada etapa y en cada época del mismo. Por lo tanto, lo que pasó antes sirve para entender lo que está pasando ahora y en el futuro. En 1954, ya estamos mucho más acá, en la década del 50, de 1954, apareció un informe de Lee Ware donde se describió las opiniones pertinentes de Miller, de Jaime White y de Smith, optando por retornar a la posición original y desacreditando las opiniones de Smith. El informe dijo que le pareció al comité de que estos versículos necesitan ser estudiados
a la luz de los acontecimientos actuales y pueden referirse justamente a un conflicto mayor y más extenso que un asunto local entre Egipto, que es el rey del sur, y Turquía, el rey del norte, como los antagonistas principales de una batalla literal, de un Armagedón centrado en Palestina, como lo explicaba Uriah Smith. De ello se desprende también que fueron desacreditados los desarrollos posteriores del escenario de Smith, promovidos por Spitzer, tales como la incorporación de las conquistas de Japón. También el futurismo más fragrante de Anderson cayó en desgracia. En pocas excepciones, los principales principios de interpretación de la escritura adoptadas por Were fueron ampliamente aceptados. Así que Were fue uno de los hombres que Dios escogió para nuevamente colocar una posición bíblica acerca de la interpretación profética. La tarea de Were fue completada por uno de sus discípulos, ya es un hombre, un pastor más conocido tal vez en nuestras esferas, conocido como Hans Larondel. Él mismo da testimonio del impacto de las enseñanzas de Were que tuvieron en su pensamiento teológico, la cual desarrolló en forma sistemática durante 25 años como profesor en el seminario de la Universidad de Andrews. Esta hermenéutica cristológica se presenta en el libro que él escribió, conocido como el Israel de Dios en la profecía. Y yo les aconsejo, hermanos, que los que puedan buscarlo en internet y descargarlo, lo hagan. Así se titula. Además, dice que él aplicó la hermenéutica del Evangelio al Armagedón como la última guerra santa en un libro que escribió también llamado Carrozas de Salvación. Son libros que los podemos descargar. Larondel escribió que debemos preguntarnos por el origen bíblico del historicismo, es decir, por la revelación profética que periodiza la historia en épocas sucesivas que conducen hasta el establecimiento del reino de Dios. Ese origen, según el consenso mayoritario, es el libro apocalíptico de Daniel, cuyas visiones proceden de su propio tiempo hasta el final de la historia del mundo, enfocadas de continuo en la historia de la salvación. Daniel mismo, en su libro, proporciona así el criterio teológico por el cual el cumplimiento de la profecía debe ser evaluado en la historia. Así, hermanos, que a través de las edades diversos métodos de interpretación de los libros de Daniel y Apocalipsis han sido propuestos. Pero los métodos que más se utilizan hoy es el método preterista, el método futurista y el método historicista. Estos tres métodos han estado en conflicto el uno con el otro desde los tiempos de la Reforma en el siglo XVI. Y eso es lo que vamos a estudiar, de qué enseña cada método, cada uno de los métodos que hemos mencionado. El método preterista, que es el método pasado, el método futurista, que es el método que señala hacia el futuro las profecías, y el método historicista, que es el método que la Iglesia Adventista ha siempre utilizado en su gran mayoría para interpretar las profecías. Por eso yo les decía, hermanos, que a veces se vuelve un poco tedioso tener que estudiar esa historia denominacional de la iglesia, pero hemos aprendido hoy cómo la iglesia empezó con una posición correcta por medio de Jaime y Elena White, pero que después se comenzó a distorsionar, no porque él lo quisiera, sino porque adoptó ciertas posiciones dispensacionalistas, Uriah Smith. Y por mucho tiempo, por medio de su libro, que es un buen libro, pero que tiene algunos errores, es un libro que tiene muy buenos datos históricos, pero que también enseña algunos errores, pues la mayoría de la iglesia tomó este libro como la posición de la iglesia en general. El Señor, hermanos, como está al control de todo, pues levantó al pastor Louis Ware
que fue el que nuevamente hizo una exposición escatológica, bíblica, de cómo se debían interpretar las profecías, trayendo de nuevo a la iglesia al estoicismo. Y yo les decía, hermanos, que este tema es muy importante antes de entrar a cualquier interpretación de cualquier capítulo de Daniel y Apocalipsis, porque de acuerdo a la posición que yo tenga, voy a llegar a un lugar diferente de acuerdo a la posición, al método que esté utilizando. Por eso, hermanos, que hoy en día estamos escuchando muchas posiciones diferentes, vientos doctrinales de interpretación, donde muchos periodos de tiempo que ya se cumplieron y están en la historia se están reinterpretando para aplicarlas en el futuro. Y cuando nosotros entendamos esto, vamos a entender, hermanos, y vamos a poder identificar por qué está sucediendo eso dentro de nuestra iglesia, pero cuál es la posición correcta que debemos tomar. Así, hermanos, que yo les invito para que escudriñen, para que estudien este tema. Este tema es mucho más profundo, hay mucho más material que ustedes pueden buscar en internet. Y el próximo tema al cual les invito a que estén pendientes es ya el que vamos a estudiar acerca de los métodos de interpretación, de meternos, profundizar qué enseña cada método y cuál está errado y por qué. Que el Señor les bendiga, hermanos, es mi deseo. A cada uno de los que nos acompañan, a cada uno de los que están en sus hogares. Y les invito para que estén pendientes de que se suscriban al canal Faro de Esperanza TV. Les invito, hermanos, para que oremos. Vamos a hacerlo de rodillas. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en este momento por habernos dado este tiempo de tocar estos temas de proféticos, de conocer un poco de lo que ha sucedido en nuestra iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos en diferentes países que nos ven, para que estos temas los inquieten, para que estudien y para que lo que hemos estudiado quede claro en sus mentes, para que podamos nuevamente, Señor, utilizar el método correcto que la Biblia presenta de cómo interpretar las profecías. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén y amén.